Bienvenidos y bienvenidas a todos a otro martes más en nuestro club de lectura. Hoy estamos aquí con Begoña García Larrauri. Muchas gracias por estar aquí para animaros, como siempre, a leer. Y en este caso, a leer el cuarto libro de Begoña, ¿vale? Este libro nos habla sobre el estrés, un tema que creo que es muy oportuno ahora que estamos ya a punto de empezar un año nuevo y siempre nos hacemos propósitos. Y creo que uno de los propósitos es eliminar ese estrés y ese caos que tenemos en el día a día. Begoña nos anima en su libro a asumir la responsabilidad de implicarnos activamente en nuestra propia salud y nuestro bienestar psicológico. Y con ello, por lo tanto, pues a prevenir el estrés y disfrutar del día a día. Yo creo que este es un buen propósito que podemos llevar a cabo, porque para Begoña, ella está convencida de que todos tenemos las condiciones y atributos para alcanzar el bienestar. Solo que a veces pues necesitamos que nos lo recuerden o nos sugieran el caminito. Porque el conocimiento, ella nos dice que es fundamental para decidir sobre nuestra salud. Pero como también es necesaria la acción, por ello tenemos aquí a Begoña, para que nos dé, creo que ese empujoncito que necesitamos para comenzar a lidiar con el estrés. Así que bienvenida de nuevo, Begoña. Y antes de nada, preséntate para los que no te conozcan. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación, porque como tú dices, el momento siempre es oportuno para hablar de lidiar con el estrés, pero ahora más, porque no solo en los propósitos de Año Nuevo y las Navidades, ¿eh? ¿Qué me decís de las Navidades? Que también crean un estrés para quien se mueve y para quien no se mueve, para quien tiene que organizar tantas cosas y para incluso quien no tiene que organizar, para el tema de las reuniones familiares. Bueno, un montón de situaciones que tenemos que afrontar y en lo posible pues también disfrutar. Bueno, me ha encantado lo que has dicho y lo comentaremos ahora con un poco más de detenimiento. Bueno, yo si me tuviera que presentar, me voy a presentar como lo que he sido y lo que sigo siendo, que es como profesora. Llevo 33 años dando clase en la Facultad de Educación de Valladolid, Facultad de Educación y de Trabajo Social, de aquí de la ciudad de Valladolid, que es donde estoy en este momento. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una profesión que me ha entusiasmado siempre y aunque ahora estoy jubilada, pues resulta de que yo sigo dando charlas, dando conferencias, dando cursos porque me apasionan los temas en los que estoy metida. Y desde hace 20 años, pues la verdad es que me metí en el mundo, vamos, mis líneas de investigación se centraron en el bienestar psicológico, se centraron en la educación positiva, en el estudio del humor. Y bueno, pues al irlo desarrollando, los libros a los que has hecho antes referencia, en muchos casos se han referido a estos temas porque he sentido esa necesidad de plasmarlo. Y ahora, pues el del estrés, pero vamos, no exento de mi, de mi marca, que es el humor y el disfrutar de lo cotidiano, de la vida, etcétera. Entonces, bueno, también soy madre de 3 hijos y de 3 nietos. También me gusta mucho presentarme por ese aspecto personal, que duda cabe que me ha dado una experiencia maravillosa y que, en fin, cuando hablo de las cosas, pues yo sé lo que sé a lo que me refiero, con tantas experiencias que vivo por tantos lados. Como hemos dicho, tienes 4 libros. Nos dices así muy rapidito, aparte de lidiando por el estrés, que por eso estamos aquí, de qué se tratan. Y tengo una curiosidad, que además, aunque nos hemos conocido ya hace un tiempo, ¿qué te motivó a escribir estos libros, ¿vale? ¿Y por qué escribir? Bueno, pues mira, uno de los libros es sobre educación social, porque yo he dado clase en ese grado de educación social durante muchos años, lógicamente en las asignaturas de psicología, porque no sé si lo hemos dicho, pero bueno, mi profesión es la psicología. Y eh,
cuando estaba dando clase en ese grado, pues entre otro compañero y yo, Raúl de Prado, y yo pues escribimos ese libro sobre educación social, que era sobre la formación de la carrera y sobre las prácticas y en qué consistía la carrera y bueno, pues cómo eran las prácticas. Así que fue un libro un poco dirigido, vamos, un poco no, muy dirigido a esa especialidad, pero muy práctico, como siempre, porque a mí me gusta ser una persona muy práctica, bajar siempre a la tierra. Y luego, uniéndolo con la línea a la que me refería antes del tema del humor, pues nosotros estuvimos investigando en un grupo de trabajo de la propia universidad durante bastantes años con ayudas de la Junta de Castilla y León, que nos vinieron estupendamente, ayudas financieras que nos permitieron tener acceso bueno, a becas para estudiantes y demás. Entonces, bueno, pues nos dedicábamos a investigar en el tema del sentido del humor, una fortaleza en la que hemos hecho grandes avances porque no solamente la definimos, sino que también pues, lo que hicimos fue hacer instrumentos de evaluación del sentido del humor y después un programa para mejorar el sentido del humor. Y eso es lo que constituye uno de los libros de los que yo me siento muy, bueno, muy orgullosa porque me supuso un gran esfuerzo, pero recogí toda esa información y se titula así, Programa para mejorar el sentido del humor, y recoge toda esa información, producto de investigación y del desarrollo que hicimos en la práctica empíricamente. Luego otro libro, como nosotros nos referíamos, como yo trabajaba mucho con profesorado, pues cuando hablábamos del humor en ellos, en el profesorado y de cómo mejorar ese estado de ánimo, me decían muchas veces, ya, pero nosotros querríamos ideas para hacerlo en la escuela, porque en el aula estamos un poco carentes de esa vertiente que nos parece ahora tan interesante. Y entonces, pues, diseñamos unas claves con un montón de ejercicios y de dinámicas para mejorar el clima de aula y para que el aula fuera pues un lugar más agradable. Y ese le titulé Claves para aprender en un ambiente positivo y divertido. Estos libros se editaron en Pirámide y bueno, pues la verdad es que para mí han sido importantes porque me han abierto muchas puertas. Gracias a eso pues he viajado mucho por España y por fuera de España y la verdad es que me he sentido pues muy agradecida, ¿no? de haberlo hecho y de haber recogido esa información. Y ahora ya finalmente, como también resultado de mi experiencia, con grupos, ahora ya jubilada, con grupos de personas mayores y con distintas asociaciones. Por ejemplo, colaboro habitualmente con una asociación de aquí, de Castilla y León, de enfermos con enfermedades autoinmunes. Pues entonces me fui dirigiendo un poco a todo el tema del estrés y de cómo paliarlo y de cómo volcar. Y empecé a sentir la necesidad de cómo volcar todas las posibles estrategias para encontrarse uno mejor. Y durante la pandemia, que fue maravilloso porque a mí se me redujeron muchísimo los contactos sociales y se redujo mucho mi posibilidad de salir y de, por lo tanto, no dispersarme, pues dije, este es el momento, aquí ahora lo tengo que hacer. Y ahí fue, y ya le titulamos así, lidiar con el estrés. Muy bien. A ver, le has puesto el título de Lidiando con el estrés, pero luego pones la coletilla de sugerencias desde la psicología positiva y la neurociencia para cuidarse y no tomarse el humor, y tomarse el humor en serio. ¿Por qué has elegido el estrés? Que ya nos has explicado un poquito, ¿no? Que era como la base de lo que estabas haciendo, ¿no? Con esta asociación. Pero ¿por qué precisamente el estrés cuando has estado hablando del humor, o sea, de cosas como más positivas, clima positivo en el aula, ¿vale? Y luego, ¿por qué subrayas la neurociencia y la psicología positiva en el Y yo estrés? te agradezco mucho que me hagas esta observación, porque efectivamente le puse ese subtítulo porque sobre el tema del estrés hay un montón de bibliografías, no hay más que abrir en las redes y vamos, lo que sale es impresionante.
Entonces quise subrayar esta perspectiva porque me parece que era la aportación que yo podía hacer, dada mi formación, mi experiencia y mi trayectoria, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, la psicología positiva, porque es algo que conozco bien, es una corriente, un paradigma que para mí, como digo, le seguí desde el inicio y bueno, estoy bastante informada y me parece que además nos da un mapa de ruta a seguir para lograr un mayor bienestar personal, una mayor felicidad en nuestra vida. Y además tiene una base científica que para mí es absolutamente fundamental, que todo tenga una base y que todo esté fundamentado y que no sean simplemente elucubraciones de la autora. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista la psicología positiva me ayudaba mucho a fundamentar las estrategias que yo quería desarrollar en el tema del estrés. Y luego la neurociencia, porque yo también tengo la tesis doctoral en temas de psiconeurología. Yo trabajaba en aquellos años, hace ya bastante, con problemas de lectoescritura y entonces yo siempre he estudiado y siempre me ha fascinado el estudio del cerebro. Y actualmente la neurociencia es una fuente de información riquísima acerca de cómo funciona el cerebro y nos va señalando además que cuando hacemos cambios positivos en nuestra vida, nuestro cerebro también cambia. Entonces, como nunca he dejado esa faceta de información sobre estos resultados y sobre este progreso a nivel de la neurociencia, pues me parecía que era una base también maravillosa que se complementa además muchísimo con todas las enseñanzas y con toda de la psicología positiva. Así que he tratado de aunar, en la medida en la que soy capaz de hacerlo, pues estas dos perspectivas, sin olvidar el humor. Por eso la coletilla tan larga, pero que es verdad, desde la perspectiva de la neurociencia, de la psicología positiva, y sin perder de vista que el humor es una fortaleza también en nuestra vida. Margarita nos dice que justo cuando todo el mundo estaba estresado, ¿no? Con el tema de la pandemia, tú estabas escribiendo este libro y a ver, yo creo que ya no solo en el momento de la pandemia, creo que seguimos estresados después de tanto tiempo, así que yo creo que este libro nos viene súper bien para poder leerlo y ponerlo en práctica. Ya. Entiendo, ¿no? Porque, a ver, yo siempre he pensado, ¿no? ¿Por qué unas personas se estresan con la misma, o sea, en una misma situación y otras no? A veces hasta me pongo nerviosa porque pienso, ¿y esta persona por qué está tranquila cuando yo estoy histérica? ¿Vale? Ya. Entonces, tú haces esa pregunta en el libro. ¿Nos la puedes responder aquí? Sí, antes de entrar un momentín a la pregunta, simplemente voy a recoger también la idea que dices al principio, la del estrés. Es verdad, el estrés se está convirtiendo en un estilo de vida. Es que esto es lo peor, es que además se prolonga en el tiempo, se convierte en algo crónico y tiene un enorme impacto en en todo nuestro organismo, a todos los niveles. Entonces, es verdad, ya antes de la pandemia, vamos, que no es nada nuevo, ¿no? Hace mucho tiempo que ya desde los estudios de Hans Selye ya estamos con el tema del estrés, pero bueno, quizás ahora todavía pues se ha agudizado y es un mal que yo creo que necesitamos como mucha información, mucho conocimiento para, vamos, sobre este tema, porque como muy bien te dijiste también antes, si no somos capaces de conocer por qué nos estresamos, o sea, qué efecto nos produce el exceso de cortisol, de adrenalina en nuestro organismo, cómo podemos paliarlo. Si no lo conocemos por lo menos a nivel teórico, muy malamente nos va a ir. Yo ahora que estoy dando cantidad de charlas y de cursos sobre el tema del libro, me sorprende porque la gente, y da igual, los jóvenes a lo mejor parece que lo entiendo más, pero gente adulta se sorprende y dice, pero es posible todo esto, pero muchas de esas dolencias pueden estar producidas por el estrés y digo, pero ¿de qué nos extrañamos? Así que ahora ya voy a contestar a la pregunta porque luego abundaré en este tema. Dices algo muy interesante. O sea, ¿por qué unas personas, dices, por qué en una misma situación una persona se estresa y otra no? Pues evidentemente, esto es así porque hay algunas personas que manejan mejor las situaciones que otras. Esa es una cuestión clave. ¿Eh? Esa es una cuestión clave. Y nadie nace sabiendo cómo afrontar el estrés. La situación es que afrontar el estrés aprendemos. Y así como es verdad que nosotros las situaciones de estrés no las vamos a poder evitar porque
las situaciones de estrés, las tensiones son consustanciales al vivir, sí que podemos fortalecernos para poder lidiar con ellas. Esta idea es importante y en una charla reciente que tuve con padres de adolescentes, se lo decía. Un legado importantísimo que podríamos hacer a nuestros hijos es que nosotros seamos modelos de personas que podemos lidiar con el estrés y que lo podemos manejar, porque las situaciones de tensión también las pasamos nosotros y también las pasan los niños. Entonces es importantísimo que ellos vean en nosotros, por ejemplo, una diferencia muy importante, cómo visualizamos los cambios. Si tú visualizas los cambios como, en vez de como un problema, como una tragedia, si tú lo visualizas como algo positivo, pues resulta de que estás en mejores condiciones para lidiar con eso, que si tú lo ves como una catástrofe, como un problema, otro problema más, cualquier frustración, cualquier circunstancia de la vida, se te va a hacer un mundo. ¿Por qué no lo miramos como un desafío, como un reto que te va a ayudar a superarte? Por ejemplo, esa visión, esa forma de visualizar las situaciones es muy importante para que te ayude. Luego, por ejemplo, otra cosa que creo que es muy importante, que va a diferenciar el que unas personas se estresen y otras no, es el tema de que nos preocupemos por las cosas que realmente están bajo nuestro control y caen bajo nuestra posibilidad de acción, porque es que hay cosas con las que no vamos a poder lidiar, porque están fuera de nuestras posibilidades, ¿eh? Que tú tengas que coger un avión, ya que antes hablábamos, ¿no?, de viajes en avión, y que ese avión se demore por las circunstancias del tiempo, o que pase cualquier cosa que te impide llegar a la hora oportuna, pues es una circunstancia que no depende de ti. Luego, la actitud que tú vas a adoptar ante esa circunstancia y ante ese hecho, pues puede ser muy diferente, y unas personas se van a estresar a tope y van a pegarse contra la compañía y contra la situación, y hay otras personas que se relajan y a lo mejor se ponen a hablar con los pasajeros y hacen una amistad maravillosa, que les resulta que les abre unas puertas. Es decir, que estos factores de cómo se ven los problemas, de cómo atender a las cosas que están bajo nuestro control, de prepararnos para sucesos que sabemos que nos pueden ocasionar estrés. Eso va a influir muchísimo. Si tú ya de antemano, en tu experiencia, sabes que las Navidades causan un estrés enorme, bien en el aspecto material, de regalos, de comidas, etcétera, o en el aspecto más de las relaciones, porque os juntáis la familia, la capacidad que tú tengas para prever esas situaciones van a influir muchísimo, ¿verdad? Yo creo que eso es básico y forma parte de estos recursos propios que uno tiene que tener. Por supuesto que también la experiencia que tengas de la vida, el estado de salud en el que tú te encuentres, las habilidades sociales que tengas. No lidia lo mismo con el estrés una persona que es introvertida y que le cuesta muchísimo relacionarse, que una persona más abierta y que entonces va a poder conseguir más apoyos. Otro factor muy importante en esta pregunta de por qué unas personas se estresan más que otras es la creencia de la propia capacidad para resolver los problemas. O sea, el que tú en tu experiencia confíes en que tú tienes recursos, y algunos de esos recursos son a veces informarse. La información ayuda muchísimo a lidiar con el estrés, el conocer sobre ese tema. Si tú cierras los ojos a la información, no quieres saber nada, no quieres que te cuenten nada, mejor que no me digan nada, pues no, porque todo eso te va a estresar. El hecho de que tú te informes, pues por ejemplo, es bien importante, de que tú confíes en que tú vas a poderlo resolver porque has podido salir de otras situaciones. Bueno, importantísimo. Y luego hay un factor, bueno, yo creo que con esto ya nos hacemos idea, ¿no?, de por qué unas personas ante una misma situación la pueden ver como una montaña y al revés, otras personas ante esa misma situación lo convierten en un grano de arena. Pero hay otro factor importante que pertenece a lo mejor un poco más a la biología, que es el tipo de personalidad A que se tenga. Y llamamos personalidad A las personas que son muy impacientes, las personas que viven la vida como con mm, siempre con vértigo, ¿no? Entonces, bueno, no está terminando la persona de hablar y ya intervienen.
no dejan que cuenten un hecho porque se están incomodando, es el darse con el pie todo el tiempo. A ver, se acaba, a ver si lo dice. Es como un sentimiento de urgencia tremendo, que obviamente está bastante estudiada esa personalidad y tiene mucho que ver con los infartos. Entonces, bueno, eso también hay que controlarlo. Y si tú eres una personalidad ZA, que en cierto modo yo, por ejemplo, sí que me identifico bastante, pues ¿qué es lo que pasa? Y tienes siempre esa urgencia y esa impaciencia, pues obviamente vas a tener que trabajar más que una persona con personalidad B que se toma la vida con más calma. Pero es cuestión de trabajar a nivel personal, que es lo más difícil. Sí, eso iba a decir, que es cuestión de ponerse a trabajar. Me ha gustado una cosa que has dicho, que no nacemos con estrés, y es verdad que no nacemos con estrés, ¿vale? O sea, los niños en general, cuando son muy pequeñitos, no tienen estrés. Sin embargo, luego se van estresando, porque también has comentado una cosa que quizás los vamos nosotros estresando, ¿no? Y No ahora lo que dudes. estamos como acelerados por todo y que es verdad que hay que controlar todo, hay que hacer todo, hay que hacer todo ya, lo tenemos que hacer todos nosotros. A ver, no nos damos cuenta. Para mí un hecho importante es parar. Yo era de las que también me estresaba y antes de la pandemia decía, ay, por favor, que el mundo se pare. No pedía que se parara así, pero bueno, di gracias porque se paró, ¿no? Pero bueno, yo también ahora me pregunto, ¿y por qué no paraste tú? O sea, te tienen que parar. ¿Qué piensas también del hecho de que vamos acelerados, no nos damos cuenta, estamos estresados, lo sabemos, nos lo dicen, pero continuamos así, como los locos, vamos, creo yo, que yo también he ido, ¿no? Y luego, bueno, lo que dices, que vienen los infartos, vienen ciertos problemas, enfermedades que a veces dices, uy, me estoy haciendo mayor, que no es así, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el estilo de vida es tan generalizado. Se habla mucho ahora de la cronopatía, que es la enfermedad del tiempo. La cronopatía es la enfermedad del tiempo, es el estar todo el tiempo pendiente del reloj, mirando el tiempo que estamos aquí, nos sentimos fatal si no estamos siendo productivos. Dices que qué difícil es parar. Pues sí, estamos de acuerdo, pero también sería cuestión de organizarnos en qué utilizamos el tiempo, porque las 24 horas las tenemos todos igual, es lo más democrático que existe el tiempo. 24 horas las tienes tú, las tiene Margarita, las tengo yo, y sin embargo a unas personas les cunde muchísimo y a otras personas no les cunde nada y están siempre corriendo. Y hay personas que no están corriendo tanto y sin embargo son más efectivas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hombre, yo creo que también es que hay que revisar muy bien en qué empleamos nuestro tiempo. En qué empleamos el tiempo. Yo creo que sinceramente la era digital nos está matando con todos los beneficios que pueda tener. Nos roba muchísimo tiempo las conexiones a las redes y el estar muy pendiente. Como no pongas límite a eso, yo no sé la experiencia de las personas que nos escuchen, pero yo desde luego la mañana que estoy un poco pendiente porque me saltan las alarmas en el ordenador mientras trabajo, del email, del WhatsApp, del teléfono y de todas estas cosas, yo no hago nada, a mí no me cunde nada, llegan las 2 de la tarde y digo, yo no he hecho nada, absolutamente nada, o sea, tengo la sensación de haberme perdido la mañana. Esta inmediatez en la que vivimos y esta necesidad de estar conectados, ¿no? Si no la gestionamos bien, yo creo que esto nos mata. Esto nos mata, nos lleva un montón de tiempo. Los adolescentes, bueno, ya se sabe ahora, ¿no?, que hay un problema grandísimo de conexión del tiempo que pasan en las redes, del poco tiempo que duermen, debido a que por la noche se conectan con sus colegas y con sus amigos a ver las últimas noticias y demás. Es decir, yo pienso que las tecnologías están ahí, lo que tenemos que hacer es gestionar, igual que muchísimas otras cosas de nuestra vida, pero gestionar ese tiempo que se pasa porque nos está invadiendo. Y luego, Carmen, lo que tú dices antes, que decías, acostumbrarnos a vivir un poco más el presente, que no lo hacemos, porque siempre estamos como en lo pasado o en lo que va a venir. Y claro, el pasado es muchas veces a base de
digamos, de molestarnos, ¿no? De una preocupación ahí tremenda y el futuro, o sea, que muchas veces el pasado es sinónimo de depresión, ¿no? Y en el futuro es sinónimo de ¿qué? De preocupación, porque a ver qué hago y a ver qué hago. Y claro, esta idea, ¿por qué es tan potente ahora el mindfulness y la idea de la meditación? Pues porque es que lo necesitamos parar y una forma de parar es esa. Céntrate en lo que haces, haz las cosas despacio, abandona la multitarea. ¿Eh? Yo era muy de multitarea. ¿No? Mientras hago esto otro, porque mientras tal, mientras cual, así claro, se me terminaba medio quemando lo que estaba haciendo. Luego a la par ya no atendía el teléfono porque se me había tal. Por supuesto, la desorganización parda. Ahora trato muy seriamente de hacer esto con mucho más orden, ¿eh? En el sentido de decir no. Y desde luego estoy convencida de que es buenísimo el centrarte y poner el foco en lo que estás haciendo para hacer las cosas bien. Ser consciente de lo que haces te hace disfrutar muchísimo más de todo. Me parece que necesitamos mucho más también el contacto con la naturaleza, que a mí, por ejemplo, me vino estupendamente durante esa época de confinamiento. Tenemos muy cerca en Valladolid unos espacios maravillosos que los llamamos el Pinar de Antequera, y a mí esos paseos por el Pinar me han dejado una huella estupenda que ahora mantengo, porque me encantó y no lo hacía antes. El contacto con la naturaleza nos ayuda a dar a nuestra vida un sentido de trascendencia enorme, ¿no? Porque nos sentimos como mucho más pequeños en medio de algo que nos trasciende, que es hermoso, que es bonito. En fin, de verdad, creo que entonces estas pequeñas sugerencias de gestionar bien las redes, de más contacto con la naturaleza, de focalizarnos más en lo que hacemos, pero eso de verdad, si andas, andas, si paseas y disfrutas del paseo. Si estás con alguien, le miras a los ojos y disfrutas de esa persona. Si comes disfrutando lo que comes, ¿eh? Dando valor a lo que es tener esa comida en el plato y todo el proceso por el que ha pasado. Yo eso lo menciono bastante en el libro. El comer de manera más lenta, que nos ayuda a estar mucho mejor. En fin, creo que por ahí va. Yo, desde luego, de verdad, os digo que me propongo, y en buena medida lo estoy consiguiendo, llevar esto a la práctica y estoy muchísimo mejor. Margarita nos comenta, a colación que hablabas de las redes sociales, ¿no? Y ella es emprendedora, claro, que con las redes el tiempo vuela, pero claro, ella, como está ahora emprendiendo, pues tiene que empezar a conocernos, a conocerlas, ¿no? Y va muy lenta, ¿vale? Yo creo que somos demasiado exigentes con nosotros mismos y, claro, como cuando no conoces algo, vas más despacio, pero queremos ir más rápido porque lo tenemos que hacer, no sabemos cómo va, nos liamos, la informática todos sabemos lo que implica, Sí. y entonces nos estresamos, o sea, mucho más, en vez de estar disfrutando de aprender, ¿no? Porque al fin y al cabo, ella y yo también me meto en el saco, ¿no? Aprender pues una herramienta nueva que luego te va a dar muchas posibilidades y que si la aprendes bien va a ser maravillosa, pero es como, no, necesito ya, la necesito ahora, y no nos damos ese tiempo, ¿no? Y además ese permiso de decir, a ver, soy lenta, pues ya está, es que soy lenta porque no lo sé hacer, ¿no? Tenemos como esa necesidad, ¿no? De querer aprender todo demasiado rápido también. Yo creo que también es ese estrés, ¿no? Que nos Y la provoca. impaciencia, por supuesto. Sí, Margarita, dinos algo. Pues sí, hablando de las redes sociales, que es verdad, cuando no sabes hacer algo, a ver, yo estoy intentando disfrutar al máximo de todo lo que es mi emprendimiento, porque es mi sueño de hace muchos años. Por una serie de circunstancias, hasta la pandemia, pues no he podido realmente decir ya, es el momento. Y Facebook, hasta ahora, ha sido siempre mucho estrés porque no entiendo cómo funciona, me costaba la vida subir una publicación y me estresaba. Y ahora que ya más o menos conozco Facebook, ahora disfruto cada publicación que hago, el copy, lo disfruto un montón, pero
¿por qué no he sabido disfrutar todo ese proceso de aprendizaje? Ahora tengo que meterme con Instagram, con LinkedIn, entonces ahí voy a intentar disfrutar todo ese proceso de aprendizaje, porque a mí me encanta aprender. Entonces es que no, es que son cosas que no sé cómo explicar. ¿Por qué te estresas cuando no sabes una cosa, la necesitas, pero ¿por qué no nos relajamos un poco y tratamos de disfrutar todo? Es que, Margarita, es verdad, pues yo pienso que es porque no nos gusta ser incompetentes y no nos gusta cometer errores. Entonces, claro, te sientes muy indefensa cuando no conoces las redes, es que está clarísimo. Yo me siento tan indefensa que de verdad no me atrevo por si metes la pata, porque a ver qué vas a hacer, porque no sabes realmente si lo estás haciendo bien, la responsabilidad también de lo que pones. Yo qué sé, al final todo eso te estresa tanto. Bueno, yo en mi caso desde luego paso bastante, pero son por esos factores, por desconocimiento. Pero como no me quiero estresar, pues digo, vale, pues mira, les abandono. Pero bueno, tienes toda la razón. La otra vía es aprender mucho más. Lo que pasa es que no me motiva demasiado porque veo que, o sea, a mí me encanta el contacto con la gente y entonces yo ahí es donde verdaderamente disfruto muchísimo. Me gusta muchísimo el contacto directo, es mi pasión. De hecho, lo peor para mí del confinamiento fue justamente no poder tener las sesiones presencialmente, ¿sabes? Porque hay... Y bueno, pero sí que es la vía que tú dices, es la de aprender también a manejarlas y disfrutar del proceso, como estáis diciendo, que es verdad, es que lo queremos ya, es la impaciencia, es que todo tiene que ser ya y es bien complejo, ¿eh? El mundo es complejo, complejo. Carmen es una medio experta, pero desde luego... Sí, pero a ver, yo creo que muchas veces también nos ponemos la excusa de, es que yo soy así, yo soy una persona estresada y ya está. Y entonces, no sé, para mí yo creo que es una excusa, ¿no? Que nos ponemos para justificarnos que vayamos como pollos sin cabeza por la vida y que vayamos con ese estrés porque quizás no queremos, ¿no? Parar, no queremos ahondar, no queremos quitarnos ese estrés. O sea, a veces me da la sensación de que nos gusta vivir con ese estrés, ¿no? Pero sin embargo Carmen, decimos... tienes toda la razón. Se ha creado un poco la sensación de que quien está muy desocupado está perdiendo el tiempo. Parece que eres muy efectivo si tienes la agenda llena y no puede, y el jueves imposible, y el día siguiente y la semana siguiente. Es decir, se ha creado un poco la idea de que la productividad es justamente tener todas las horas del día totalmente ocupadas y bloqueadas y no tener, vamos, ni un minuto para pensar en qué haces con tu vida, ¿no? Y si realmente lo que estás haciendo te está mereciendo la pena, que es bien importante. Eso. Entonces tenemos solución, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Tú Sí, estás convencida de que tenemos solución, ¿no? totalmente. Sí, lo que pasa es que, claro, como me decían el otro día, no tendríamos alguna medicación así un poco rápida, ¿no? Para poder hacer todo esto. Es que nos pides unas cosas, o sea, nos pides, no vamos, porque no pido, no, pero nos sugieres algo que es tan complejo que nos va a costar tanto esfuerzo, ¿no? Cuando les digo, no, es que hay unas cosas sobre las que no tenemos control y hay que abandonarlas, hay que centrarse en lo que tenemos bajo control. Ya, pero eso es lo que nos estás diciendo, pero no, queremos algo rápido, queremos algo efectivo, no queremos tardar tanto tiempo, que eso va a ser mucho curro. Y me dicen muchas veces, ya somos muy mayores, ahora no, eso tendría que haber sido de pequeñas. No es excusa. No es excusa. ¿Qué prefieres? ¿Atiborrarte a medicación porque te duele la cabeza, porque tienes artritis, porque tienes dolencias y contracturas, porque tienes yo que sé, insomnio? ¿Qué prefieres? ¿Atiborrarte a medicación, tener efectos secundarios en tu organismo, estar hecho polvo en muchísimos aspectos? ¿O prefieres realmente comprometerte a mejorarte a ti mismo, pero por medios naturales, porque tenemos medios naturales que inciden mucho en nuestro bienestar? A ver, y tú en tu libro, que lo has hecho, tan práctico y lleno de citas, anécdotas, lo que decías, ¿no? Usando el sentido del humor y que además nos amplías, ¿no? Que aparte del libro, pues podemos acceder a través de los códigos QR a más información, pero lo bueno es que nos sugieres prácticas diarias. Y antes de comenzar,
hablábamos con Margarita, ¿no? El hecho de, ay, es que no me he puesto todavía, pero dices, bueno, a ver, son prácticas que podemos ir haciendo, o sea, no hace falta, ¿no? Practicar todos los días, todo lo que nos sugieres. Podemos ir poco a poco, ¿no? Realmente este libro también es no para estresarse, sino para ir cogiéndolo, ¿no? Pues ahora hago esto, lo practico unos días, sigo leyendo, ¿no? Es disfrutar de este libro, entiendo, ¿no? Yo Porque creo que, yo creo que sí. Margarita, sí. Margarita, levanta la mano porque a ver qué dice. Precisamente porque lo quiero disfrutar, quiero elegir una temporada que pueda disfrutarlo. Ahora me obligan a cogerme 2 semanas de vacaciones. Una voy a estar sola porque mi hijo tiene que pasar la primera mitad de las fiestas con su padre. Entonces ahí es donde voy a aprovechar a leer y a escribir. Que estoy con un montón de proyectos y de cosas y voy a aprovechar para leer y escribir. Qué bien. Y Sí, sí, o sea que es un libro de mi es lista, firme el vamos. propósito. Está ya visualizándose, leyéndolo y disfrutando y poniéndolo en práctica. Bueno, Carmen, dices algo importante. A ver, el libro tiene una vertiente muy práctica porque, como ya he dicho antes, yo me gusta muchísimo aterrizar. Me gusta mucho fundamentar las cosas que hago y el por qué, pero me encanta aterrizar en lo concreto y que las personas realmente se lleven algo vivencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay cerca de 20 y tantas sugerencias prácticas ya estructuradas y todo, incluso por si alguien que nos escucha pues se dedica a la educación social o gestiona grupos de trabajo o coordina determinado tipo de formaciones en distintos ámbitos, creo que valdrían perfectamente para esto. Y entonces, en ese sentido, pues es verdad que es muy práctico y muy útil. Y esas prácticas están ligadas a una teoría. Sin duda alguna, para que un comportamiento se convierta en hábito, necesitamos practicarlo. Y lo ideal es que se conviertan en hábito. O sea, por ejemplo, pues focalizarte sobre lo positivo que te pasa en la vida, eso es un hábito. Eso es un hábito. Y hay una actividad muy buena, que es la de la libreta positiva, de unos resultados excelentes en todos los grupos donde lo he aplicado y bueno, se necesita durante unas semanas, unos autores hablan de 21, otros hablan de 42 días, pero sí que se necesita un tiempo realmente de disciplina, porque volvemos a lo mismo, de autodisciplina para entrenarse en eso. Hay otras sugerencias prácticas que, bueno, lo que te hacen es caer en algo que tú de repente pues no habías pensado. Por ejemplo, no te habías imaginado a lo mejor dentro de unos años cómo tú quieres que sea tu vida. Ese tipo de visualización, que es el yo positivo, que la llamamos, la llamo a esa actividad, a esa sugerencia, pues es de una gran riqueza, porque visualizarte en los distintos ámbitos de tu vida, cómo tú te vas a ver dentro de 3 o 5 años, resulta de que te va a poner en perspectiva con el propósito de tu vida y con lo que tú quieres tu vida. Y en esta vida tener un propósito es muy importante, tener un propósito, tener unos objetivos, porque si nosotros no nos marcamos esos objetivos, nos los van a marcar los demás. Entonces, cuando muchas personas a lo mejor no intervienen en la conciliación familiar con suficiente energía y dejan que el trabajo absorba todo su tiempo y toda su vida, pues resulta de que probablemente a lo mejor es porque no se han parado a reflexionar suficiente sobre qué metas tienen en la vida a corto y a largo plazo. Es verdad que a corto plazo a veces uno tiene que sacar unas oposiciones, pues se tiene que dedicar a eso a lo mejor durante un tiempo a tope, pero una vez que las pasas, una vez que lo superas, pues a ver, ¿por qué vas a tener que dedicar tu vida a esto y a lo mejor descuidar tu vida de familia, tu dedicación a amigos, a divertirte, tu dedicación a ti mismo, a cuidar aspectos de tu salud, de tu crecimiento personal? Pues yo creo que esos ámbitos hay que equilibrarlos y si se desequilibran, la balanza va mal. Entonces vas perdiendo fuelle en la vida. Por lo tanto, reflexionar sobre esos propósitos viene muy bien para que tú sepas establecer tus prioridades y que sepas dar la importancia que tiene cada sector.
si esa sugerencia, cuando la ha hecho, es esa sugerencia de visualizarse unos años adelante, pues ayuda a esta idea de encontrar propósitos, que es básico para el estrés. Fijar las metas, fijar las prioridades, saber lo que tú quieres, por qué luchas, cuál es la misión que tú tienes aquí. Es dar un sentido a la vida. De verdad es de las cosas que más contribuyen a que no haya estrés en ella. Por eso hay personas que, incluso con enfermedades como yo he visto, muy, muy discapacitantes, tienen un sentido en la vida de trascendencia tan fuerte que no están estresadas, están muy bien, están muchísimo mejor que mucha gente sana que no tiene ninguna dolencia. Es maravilloso este sentido humano, este sentido de trascendencia y de que nosotros podamos con una misión superar muchas de las dificultades por las que atravesamos. Es un gran aliciente para las personas, para hacerles resilientes, ¿no? ante la vida. A ver, es bueno lo que comentas en el libro, ¿no? De descubrir lo que es importante para cada uno. Sí. Además, precisamente, justamente esta semana en mi grupo de Facebook de Feliz porque sí, ayer puse uno de los pasos para salir del caos, ¿no? En el que estamos, el saber diferenciar entre lo importante y lo urgente. Uh-huh. Porque a ver, yo creo que, no sé, hemos llegado a que todo es importante y todo es urgente, pero yo creo que no le vemos el sentido o el significado de la palabra importante, ¿vale? Yo creo que tendríamos que ahondar en esa, ¿no? En descubrir, como dices tú, ¿no? En el libro, descubrir lo que es importante, ¿vale? Porque Sí. no todo es importante en la vida, entiendo. Sí. Y darle un En el sentido al día a día. trabajo, a lo que haces, darle un sentido, o sea, ¿por qué trabajas? Que no es lo mismo trabajar pues porque voy a ganar dinero y porque obtengo un beneficio, que está muy bien, porque todos también lo hacemos por esa vía, pero que planteártelo desde otra perspectiva. Por ejemplo, en la enseñanza, ¿no? Fíjate el sentido que tú le puedes dar a la enseñanza, de alguna forma de generar en los demás un sentido a su vez vital, de servir un poco de modelo y de abrir horizontes, de ayudar a encontrar talentos. Anda, que no hay sentido en la vida de un docente, y es totalmente diferente de la persona que dice, pues yo a mí la docencia voy porque tengo que ir y porque apruebo las oposiciones y porque doy clase a esos alumnos que no me dicen nada absoluto, que no merecen mi tal. Pues en fin, la verdad, ¿cómo no vas a estar estresado en un caso y cómo no vas a estar feliz en el otro? Os dais cuenta, ¿no? De lo que quiero decir. Por eso el libro es verdad, dedico un capítulo al tema de los objetivos, de plantearte un propósito en la vida, de ver en lo posible en qué sentido tú le das a tu trabajo. Y porque realmente tener objetivos propios pues tiene muchas ventajas, junto con otras estrategias que también se mencionan, porque veo que se nos está acabando el tiempo, y entonces pues verdaderamente creo que hay otras estrategias que también nos ayudan muchísimo a poder encontrar el bienestar y a poder encontrar un poco esa serenidad y armonía que yo creo que todos buscamos. No sé si queréis que comente alguna cosa, Carmen, porque andamos ya un poco a lo mejor tarde. Sí, bueno, sí que hay alguna cosita más que me gustaría, y una es la utilización del humor, porque sí que es verdad que, a ver, cuando estás estresado, a ver, lo que menos te apetece es reírte, ¿vale? O buscar el humor. Al revés, cuando ves encima a alguien que se está riendo, te da la sensación de que se está burlando de ti, ¿no? Entonces, utilizar el humor cuando estás estresado es como, bueno, son como dos polos opuestos, ¿no? ¿Cómo lo podemos utilizar el humor? Sí, tienes toda la razón. Pues mira, la verdad es que es una de las perspectivas del humor, porque el humor se puede utilizar para bien o para mal, efectivamente, como estás diciendo. Y en el sentido de bien utilizado, pues es justamente una estrategia para afrontar problemas, pero una estrategia que tienes que ir incorporando poco a poco ante los contratiempos que son pequeños y empezando a entrenarte ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como decía un autor, dice, todas las cosas tienen no dos lados, el lado bueno y el lado malo, sino que tienen tres: el lado bueno, el lado malo y el lado cómico, y que todo es cuestión de cómo lo visualizas. Y en ese sentido, pues lo que decíamos antes, es la mente, o sea, realmente está en la forma en que tú tengas de pensar y de ver los problemas, en los que tú puedes focalizarte en lo negativo
en que aquello es, como decíamos antes, ¿no? Hacerlo más grande todavía, en que tú te puedes focalizar en ver un desafío, un reto que te va a permitir superar otros y en que tú lo puedes visualizar, pues como que también tiene una parte cómica, porque en esta vida, si os aseguro que si nos lo proponemos, a todas las cosas se le encuentra su punto cómico. La prueba está en que muchas de las cosas por las que hemos padecido, cuando pasa un tiempo, las podemos contar con humor y nos echamos unas carcajadas de miedo. Pero yo porque me preocupe por aquello, pero si es que ahora me produce muchísima risa, pero fijaros lo que me pasó, pero por qué sentí tanto sentido, por qué tuve tanto sentido del ridículo, pero por qué lo pasé tan mal, pero fijaros lo que fue, pero es que tal y es que y tú lo estás contando y te estás partiendo el eje, porque muchas veces el desdramatizar las situaciones pues proviene de este entrenamiento y de este hábito bueno, de que las cosas hay que relativizarlas, de que si uno se muere por cualquier cosa, pues te vas a morir un montón de veces y que no merece la pena. La verdad es que el libro tiene un porcentaje muy alto de este tipo de ayuda para el entrenamiento, para ver las cosas con humor. Hay un montón de sugerencias sobre las ventajas de ver las cosas con humor y de cómo se puede conseguir. Y tiene también otra idea bien importante, que es que una de las claves del humor es reírse de uno mismo. Si realmente fuéramos suficientemente humildes como para que, no sé, para relativizar también lo que nos pasa, los errores que cometemos, las situaciones, las meteduras de pata que hacemos a día y las que seguiremos haciendo, pues entonces resulta de que tenemos ahí un arma estupenda para lidiar. Así que en ese sentido, Carmen, cuando dices, ¿cómo es antagónico? Pues si es antagónico, depende de cómo te lo tomes, por supuesto. En una situación de estrés, toda una persona, y sobre todo si no tienes confianza con ella, no le puedes relativizar su visión del problema o de la situación por la que está pasando haciendo un comentario de risa, ¿no? Porque, o sea, francamente, se va a enfadar muchísimo más. Pero cuando hay una gran confianza, y esa es una experiencia que muchas personas creo que tenemos, cuando hay una gran confianza con las personas, el hecho de que tú estés en un punto dramático de la situación y la persona de confianza te dé un punto de vista un poco risueño, un poco divertido, lo minimice y haga alguna broma sobre ello, es un relax. O sea, automáticamente te reduce el nivel de estrés y, por supuesto, y de cortisol, porque es que es como que te ha liberado de esa manera y de ese foco tan sumamente negativo en el que te habías puesto. Pues esa es la idea del capítulo, que se dedica a pensar bien, a pensar de forma racional, a no entrar en crisis, a tomártelo con humor. Hay también unas prácticas para llevar a cabo cómo tomarte los contratiempos con humor. Y bueno, pues como dice una frase del libro que me encanta, porque yo tengo muchas frases aplicando el libro, dice: los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. Ese es el tema, que probablemente si nos tomáramos más a la ligera de lo que lo hacemos y no nos tomáramos tan en serio, pues resulta que probablemente volábamos sin necesidad de aviones. Pues Desde luego, es un gran alivio, os lo aseguro. Tomarte con humor tu vida y lo que te pasa y las situaciones, la verdad. Efectivamente, sí, sí. A ver, yo ahora recuerdo de situaciones, ¿no? De personas que me han contado historias que, bueno, que podrían en un momento determinado ser dramáticas y te las cuentan riéndose y piensas, jolín, ¿cómo has cambiado? Y solo por ver esa otra perspectiva del humor. De hecho, Carmen, nos encanta estar con gente que es así. O sea, la verdad es que nos encanta. O sea, yo creo que son imanes. La gente que se toma las cosas, que relativiza, que se lo puede tomar con una perspectiva amplia, que además es que es verdad, hacerlo así te ayuda a mantener muchísimo más la esperanza. Es un gran factor de motivación. Dedico a eso también un poco de información, porque justamente lo que nos bloquea en nuestro caminar es cuando todo lo vemos oscuro, lo vemos negro, no vemos salida, pero como el humor te da un componente de libertad muy fuerte, porque, bueno, es como que a partir de ahí
puedes empezar a vislumbrar salidas a lo que te está pasando. Y en ese sentido, pues es estupendo. Ya están los avisos porque no lo he cerrado y esto es horroroso. No te me estreses, ¿eh? No te me estreses. No, por favor, que estoy muy a gusto aquí con vosotras y no Perfecto. quisiera. No, nos hablas mucho y es verdad de las relaciones personales, ¿no? De relacionarnos pues con esas personas que tengan ese sentido del humor y que a veces pues nos despierten, ¿no? Lo que decías, que cuando estás estresada lo que necesitas es alguien que te saque de ese estrés y si lo hace con humor, mejor. Tener relaciones sanas es un hábito y es necesario para nuestro estrés, o sea, para evitar el estrés. Totalmente, Carmen, totalmente. Me alegro que también sacas este tema. Efectivamente, yo creo que una de las cosas, una de las estrategias que más nos ayuda es en la gestión del estrés es el poder compartir lo que nos pasa y el poder tener personas de apoyo, de referencia a las que puedes llamar y poderlo hablar con esas personas. Es verdaderamente un auténtico antídoto. Lo que pasa es que, claro, tenemos que saber muy bien con quién pasamos el tiempo y elegir muy bien con quién, bueno, a quién nos abrimos, a quién contamos las cosas y demás. Yo a las personas con las que se tienen ciertas dificultades, yo las llamo cactus, porque a mí los cactus me parecen que son monísimos. Pero claro, si los vas a tocar y los vas a acariciar y te acercas, pues te pinchan, ¿no? Y entonces pues tienes que estar un poco prevenido con ello. Entonces, realmente las personas estas que son cactus las tendríamos que saber detectar muy bien porque se trata de que en nuestra vida pues no ocupen un lugar importante, sino que que en el momento en que las identificamos podamos perfectamente llevar esa relación con ellas. Porque verdaderamente hay personas que es cierto, o sea, sacan lo peor de uno y realmente tienen la propiedad de desestabilizarte y bueno, no es muy sana su relación. Así que identificarlas es lo básico, como digo, y después pues saber muy bien qué tipo de confidencias haces, mantener, si no te queda otro remedio, una relación lo más escasa posible y desde luego lo más importante creo que podría ser el ser muy consciente de que no tienen que tener impacto en tu vida, de que realmente ese papel que a veces les asignamos de que se han metido en nuestra vida y que emocionalmente nos afectan, pues tenemos que saberlo gestionar porque, bueno, son como digo, es la mejor manera de que no estresen. Me pareció importante en el libro dedicar una parte de ese capítulo a cómo lidiar con estas personas y utilizando el humor. Así que bueno, también ahí hay un guiño importante de cómo puedes salir airosa de cantidad de situaciones, siempre, por supuesto, que hagas ese trabajo previo personal de identificarlas y de saber que tienes que tomártelo, que tienes que tomarte la situación desde la barrera, sin implicarte, sino como en una película, ¿no? Sé que es difícil, volvemos a lo mismo, claro. Si fuera fácil estaríamos todos estupendos, estamos mal porque es difícil y porque no hay medicamentos y no hay pastillas. Entonces es de nuevo, es analizarte, es pensar en ti, pero es que merece la pena, porque verdaderamente luego tu vida es mucho más feliz, tienes más bienestar, tienes menos estrés y estás en mejores condiciones. Perdón, voy a cerrar todas las redes porque esto es horroroso, perdone. Nada, no te preocupes. Y ya por ir acabando, otro hábito que podamos implantar en nuestra vida, en nuestras conductas, que también nos ayuden a batallar con el estrés. Bueno, pues yo menciono algunos otros hábitos que me parecen importantes y a lo mejor ya por falta de tiempo pues simplemente solamente les mencionamos. Por ejemplo, yo creo que es muy mala la indecisión. A mí me parece que mantenerte indeciso ante las circunstancias es una opción nada recomendable
en cuanto que estamos hablando de lidiar con el estrés, obviamente, porque te produce mucha tensión el no acabar de ver una solución. La persona que quiere estar segura en la toma de decisiones nunca va a tomar ninguna decisión. Es muy importante, con los datos que se tienen, tomar las decisiones más oportunas y como digo, pues quiero decir, tratar de equivocarte lo menos posible, por supuesto, pensando en las opciones, pero tomarlas. Las decisiones hay que tomarlas. Otro de los hábitos que creo que está muy arraigado y que nos obstaculiza muchísimo la vida es el perfeccionismo, al que dedico también una parte importante. El perfeccionismo nos mata, es uno de los estresores internos importantísimos. Y bueno, uno tiene que reconocer cómo es. Si realmente si uno se reconoce como es perfeccionista, tiene que saber que es una limitación fortísima en su vida y que tiene que hacer lo posible porque no se apodere de ella, ¿no? y de lo que hace. Y digamos que otro aspecto es saber decir no o decir basta a muchas de las cosas, pero volvemos a lo mismo. Si tú en esta vida tienes el propósito muy claro, tu misión, los objetivos a los que quieres, te va a ser mucho más fácil decir no, porque tú sabes a qué tienes que dar preferencia y a qué no en tu vida. Y entonces, por eso muchas veces dicen, voy a pensar yo en los objetivos en mi vida. Pues no, es muy importante, porque eso va a clarificarte un montón de cosas. Y lo último creo que es organizar el tiempo, de lo que decíamos antes, la organización del tiempo. Ser muy consciente de lo que te roba el tiempo, de en qué lo empleas, por qué no atiendes lo importante, por qué no atiendes, por qué se te va el día y lo que era urgente y lo que tenías que hacer sigue sin hacerse, por qué procrastinas, por qué dejas cosas sin hacer, qué es lo que pasa, por qué esos deberías te están obstaculizando. Mira, a ver, elimínales, tira la lista a la basura si crees que puedes y si no, hazlo lo primero y libérate porque si no es un agobio esta vida y ya está. Y todo eso habla el libro, de todas esas circunstancias, de ser consciente de todo eso y de cómo podemos también salir. Se dan sugerencias para salir de ello. Pues a ver, la verdad es que yo me lo he leído y sugiero a todo el mundo que lo lea, pero lo que a mí me gusta de los libros, que es lo lea y lo practique, ¿vale? Para mí los libros son para practicar, no solo son para leer, no es una novela, no es el Quijote. Entonces yo creo que es un libro muy interesante porque además se puede, a mi entender, se puede leer un trocito, lo practicas, ya leerás otro trocito en otro momento, ¿vale? O sea, no es uno que te tenga en vilo hasta el final, sino que realmente puedes disfrutarlo y además ver los cambios, ¿no? Cuando empiezas a practicarlo. Y ya para terminar, ¿tienes en mente otro libro? Porque, a ver, me parecen súper interesantes y igual te llamo en un futuro no muy lejano para hablar del sentido del humor, ¿vale? Para que la Vale. gente, sí, Pues para cuando que la quieras, gente Carmen, lo lea. cuando quieras porque es mi tema estrella. Por eso. Entonces, pero ¿otro libro en mente? Sí que le ¿Sí? tengo, sí que le Sí, tengo. sí. Lo que pasa es que sé que me exige un confinamiento y claro, yo soy una persona que me encanta relacionarme, o sea, me gusta también muchísimo estar sola y leer y aprender, ¿no? Pero esa faceta la cultivo y la tengo. Y sé que me exige un confinamiento fuerte, decir que no a un montón de compromisos y de cosas y la verdad es que no, pero sí que le tengo. Y además es que tengo mucho material y no me gustaría irme de este mundo, como decía una señora el otro día en un curso al que daba de amas de casa. Dice, yo siempre digo que me voy a Benidorm, que es cuando se muere. Yo cuando me vaya a Benidorm, ay, me encantó, digo, es ponerle humor al tema, digo, te lo voy a coger y yo digo, pues eso, me gustaría no irme a Benidorm sin haberlo escrito antes.
se trataría de, a ver, la idea es la educación positiva en la escuela y con los padres, porque he visto que los padres están también muy necesitados de este tema. Entonces, ¿cómo crear ambientes positivos en la casa? ¿Cómo generar unos ambientes en los que la comunicación se prime por encima de todo, en los que haya mucha más alegría, buen humor, pero porque dejamos el humor en la familia? ¿Por qué no nos reímos más? ¿Por qué no ingresamos en esa cuenta corriente de las relaciones familiares mucha más satisfacción de estar juntos, de hacer cosas juntos, de jugar más juntos, que es que parece que lo hemos perdido? Bueno, pues eso mismo que yo lo sugiero para la escuela en el libro de las claves. Bueno, pues ahora es retomarlo, pero ampliando, o sea, haciendo, por supuesto, con el enfoque de siempre muy práctico, pero haciendo ese hincapié en lo importante que es el apoyo y la buena comunicación con el humor como base y con la alegría y con la satisfacción y el entusiasmo, ¿no? En la familia y en la escuela. Y después, dentro de la educación positiva, por supuesto, no pueden faltar las expectativas positivas, que sean realistas, y me encantaría hacerlo porque me parece que también hay un déficit enorme para muchos padres. Es muy frustrante ver que sus hijos no aprueban y ahí se les va el mundo abajo y no se dan cuenta de que, bueno, no tenemos nada más que leer a la Premio Planeta de este año, que dice que ha suspendido no sé cuántos, suspendió, la medio echaron del colegio, no quiero mentir, pero me parece que fue eso lo que dijo en su presentación cuando la hicieron finalista del Planeta. Dijo que creo que la habían echado, pero que bueno, que suspendía muchísimas asignaturas, que había sido un desastre. Ya la tenemos de finalista y escribiendo unas novelas preciosas que da gusto leerlas y que, bueno, y quien dice ella, pues es porque ahora recientemente acaba de fallarse el premio, pero tenemos a cantidad de personas conocidísimas que lo han hecho. Es decir, el tema de las expectativas, de no centrarnos tanto en lo que hacen mal o en lo que no pueden o en lo que no consiguen, en el éxito académico, y potenciar otro tipo de talentos. Las expectativas positivas, en definitiva, realistas y positivas. Y luego la idea tercera, que me parece súper, súper, súper importante dentro de la educación positiva, que es el hacerles partícipes de las decisiones, tanto en el aula como fuera del aula, en la familia. Y digamos que compartir con ellos, sobre todo en la familia, pues muchas de las situaciones que les afectan, que parece que hacemos como un mundo aparte porque nunca les vemos grandes, y resulta de que lo que les hacemos es medio tontos y no se les da suficiente autonomía, y la tienen que tener conforme a su edad y tal. Así que bueno, como veis, estoy ya bulléndome un montón de ideas que por supuesto siempre con la base está un poco, ¿no?, de hacerlo de forma divertida y de hacerlo de forma lúdica, tanto en el aula como en la familia. Pues yo creo que lo tengo que hacer y tengo material, tengo cantidad de cosas. Yo pienso que sí, que en cualquier momento me siento y lo hago. Pues nada, siéntate, porque Margarita dice que ya lo necesita. Así que como se va a terminar tu libro, el de Lidiando con el estrés ya, necesita ya tener el Bueno, siguiente. Margarita, te echaré mano como madre de familia para que también me digas, mira, Begoña, yo ante esto no sé qué puedo hacer, porque me ayudan muchísimo las situaciones que me plantean los padres, lógicamente en el aula, que las conozco más, ¿no? Porque como toda la vida en una facultad de educación no hemos estado en contacto con el profesorado, pues cuando ellos nos planteaban situaciones es lo que me obligaba a aterrizar, cuando me decían, sí, ya, pero ¿qué hacemos con este niño? ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Y cuándo te toca un grupo que no sé qué? ¿Y cuándo? Sí, ya. ¿Y cómo se hace una dinámica de humor para relajar el ambiente y para que realmente haya confianza y se conozcan entre ellos? Eso es lo que nos ayudaba en los grupos de trabajo de investigación que teníamos, y el que nos plantean demandas concretas. Eso es muy importante para mí. Así que espero Pues vuestra... necesito un lugar donde contactar contigo. Pues mira, Carmen sabe que me tienen fichada. Sí, Yo no a te ella. preocupes. No te Será preocupes, un Margarita, placer. Será un que yo placer, Margarita, y a ti, Olga, que no te he saludado nada. Me encanta verte por aquí. Y además que vamos las dos de Malvas. ¿Habéis visto la derecha de las dos así Ha sido casualidad. No, que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Di la verdad, Olga. De todas las maneras, yo también tengo el libro. Lo tengo comprado hace aproximadamente, pues no sé, un año. Casi, sí. Pero yo, por circunstancias, me ha tocado dedicarme ahora a lo importante, que han sido las oposiciones. Ahí está.
Y claro, a raíz de escucharte la anterior vez con Carmen hablando, digo, pues bueno, a mí de lo que dices me parece todo muy interesante, pero cuando empiece a leer me va a interesar mucho lo de las personas cactus. Sí, eso me va a importar. Sí, ya os lo he dicho porque... Estoy quitándomelas ya, ese es el propósito del próximo año y... Olga, me encanta que lo digas porque metí esa cuña, viene a cuento porque hablo de las relaciones estresantes y las cactus son muy estresantes. Pero lo metí precisamente porque es que muchísimo problema de tensión proviene de las relaciones personales, igual que lo son maravillosas, porque las relaciones tienen esa otra vertiente, ¿no? De que es donde mejor te lo pasas, es el espacio donde verdaderamente cuando tienes confianza es más feliz y disfrutas tanto. Tiene la vertiente esta de que se te puede complicar la vida y sobre todo si son personas cercanas en la familia a las que no puedes evitar, porque oye, es una persona conocida y puedes pasar de ella, pero ¿y si está en el trabajo? Y hoy sí la tenemos en la familia. Yo de eso ya conozco bastante, lamentablemente, pero eso me ha ayudado a crecer, o sea, a conocerme, a sacar mis fortalezas, a otro tipo de Muy cosas. bien, Olga. Genial, me encanta esa perspectiva. Pues ahí nada. Me da pena que a la gente no le guste que los demás de alrededor florezcan y yo soy de la opinión que cuanto más felices sean todos los que están alrededor, entre comillas, perdonadme la expresión, pero es que podría decirme menos fastidia, no, menos joden. Cuanto más feliz es uno, menos molesta. Totalmente, hija, y entonces, totalmente. Pues que sea todo el mundo feliz. Pero hay gente que no le gusta verte feliz, no le gusta ver que floreces, no le gusta la nueva versión de ti, mala suerte, porque ahora... Mala suerte. Sí, sí, manera. Por supuesto, date cuenta que enseguida se es foco de atención cuando una persona destaca en el trabajo, en la escuela y en todos los sitios. Eso toda la vida ha sido así y se destaca para bien o para mal y por lo general cuando es para bien porque si tienen ideas, es una persona creativa, se la ve serena, tranquila, no está estresada, le da tiempo a hacer todo. Eso crea un... Eso mata. Eso vamos. Eso vamos. Eso es impresionante. Se envidia más que te toque el décimo de lotería. Fíjate lo que te digo. Y Olga, me encanta hablar contigo. Pues nada. Pues nada, ahora, bueno, como prometí, aunque ellas dos lo tienen en el libro, pero así lo pueden regalar a alguien, voy a haceros una pregunta a las dos, a Margarita y a Olga. La primera que escriba en el chat la respuesta correcta se lleva el libro. Oye, que le tienen y que bueno, lo pueden regalar. No, lo regalan porque además Margarita es una de las que le toca un libro y lo regala primero, ¿vale? Luego ya se lo leerá. Y Olga fue la que a mí me compró tu libro, así que... ¿vale? Gracias a las dos, gracias a las tres, pero a vosotras dos también por el detalle. Pues estupendo, oye, me gusta mucho ese reto que pones, aunque de la velocidad y de haber estado pendientes, ¿no? De lo que se haya dicho para ahora atacar. Va a ser muy fácil. Como Olga ha venido también un poco más tarde y no sé exactamente cuándo ha entrado, va a ser una cosa muy fácil, ¿vale? Pero sí que aquí la rapidez y ahora estresaros un poquito para poder ganar. Yo no me estreso, Carmen, sabes que tengo el brazo partido por el húmero, no me estreso, muy poco. ¿Verdad que lo tienes? Pues... ¿En serio? Pero, ¿ves? Le da la vuelta a la historia. Dije, pues me tenía que parar la vida por algo y estoy aprovechando a estudiar. ¿Y qué brazo es? El izquierdo. Todavía está sin soldar. Ya. Mira qué bien. Con el dedo. Y yo tengo malos dedos de la mano derecha. Ya. Así que estamos las dos lisiadas. Bueno, pues lo pongo fácil, lo pongo muy fácil. Lo voy a poner un poco más difícil, pero lo pongo muy fácil. Qué bueno. A ver, ¿cuál es el hábito, ¿vale? Y que es una de las fortalezas que tenemos que tener sí o sí, ¿vale? Perfecto, el humor. ¿Sabes? Si no, a mí no me ha dado tiempo ni a acercarme a la H. ¡Hola, Margarita! Conozco a Mari Carmen. Ya sabía lo que iba a preguntar. Juega con ventaja. Bueno, majas, yo tengo que dejar. Le he leído el compromiso a las 7 y tengo que dejar ya esto. Que conste que he pasado un rato he pasado un rato estupendo, de verdad, muchísimas gracias, Carmen, por la oportunidad. Muchas gracias por conoceros, Olga, Margarita, que me ha encantado. Me ha hecho mucha ilusión conocerte. No bien. Pude estar en la otra entrevista, no pude estar porque estaba con trabajo enseñando,
pero esta vez me ha cancelado mi estupendo. estudiante y me he metido, vamos, enseguida. Pues estupendo, qué bien, me alegro mucho. A mí también me ha encantado conoceros y que estéis ahí. Y bueno, que eso, que no es coincidencia. Mira, el que Olga y yo vayamos vestidas. ¿Veis que es el ala ya que va progresando en el manejo del estrés, que ya da la vuelta a una situación, se parte total. Y no importa? Pues sí, en esa línea procuramos estar, ¿sabes? Es el sector. En fin. Perfecto. Muchas gracias, Begoña, por estar aquí. Hasta otro encuentro, de verdad. Muchas gracias, Mari Carmen, Begoña y Olga, me encanta haberte conocido. Gracias. Hasta luego. Adiós.